Hoy tenemos un programa raro, muy raro para algunos, muy lindo para otros. Voy a hablar con Roberto Bugas, quien... voy a decir, ¿quién es Roberto Bugas? Bueno, es un guardafauna que tocando una armónica hace acercar a las ballenas y las ballenas le hacen fiesta y se acercan a las ballenas. Bueno, yo creo que es mucho más que todo eso. Dijo una vez, pienso que la conciencia ambiental es cuando por la naturaleza viene llegando para instalarse. Realmente creo que hay mucho más que descubrir atrás que una simple armónica tocando una armónica tocada por un guardafauna que hace que las ballenas se junten. Digo, ¿no? Esto es realmente mucho más allá. Y hablábamos recién también, con lo que hablábamos recién con Dante, hay algo mucho más allá de todo esto. Es nativo chubutense, entre las montañas cercanas a su Esquel natal. Él soñaba con caballos árabes y el mar, claro. Navegando, como muchos de su época, en el barco Calypso. ¿Te acuerdas Calypso, el de Jacques Cousteau? Yo me había comprado en una revista, salían todos los libros de Jacques Cousteau. Con esa vocación partió hacia el mar, concretamente fue Puerto Madryn. A sus 20 años y casi como un mandato categórico ingresó en biología marina. Luego la naturaleza, el contacto directo con fauna y flora y posiblemente la soledad que tiene la península Valdés a la que se trasladaba los fines de semana para colaborar en la construcción de accesorios a esa infraestructura turística en crecimiento fue la que lo impulsó definitivamente a convertirse en lo que es un guardafauna. Allí en Caleta Valdés tuvo su primer destino dentro de una casa rodante a la que le faltaba todo menos las ganas de su habitante para permanecer durante 2 años en la inspiradora soledad de aquel paraje natural y silvestre. Allí empezó su observación y el tejido de esa casi incomprensible amistad entre él y las orcas. De esto y otras cuestiones menos bucólicas, como la contaminación y su efecto en la fauna, incluyéndonos a todos, animales y animales humanos, nos habla Roberto durante esa tranquila, durante ese libro que ha escrito y durante todas esas charlas que Roberto Bugas da. Hay algo mucho más allá de Roberto que hay que descubrir y está en línea con nosotros. Roberto, qué verdadero placer escucharte. Hola, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Roberto. Bueno, un verdadero placer estar en contacto contigo. Veíamos videos, nos asombrábamos, nos gustaba, conocíamos tu historia. Anduvimos también por aquella zona. Roberto, naciste en Esquel. Sí, yo nací acá en la cordillera, en Esquel, en esta provincia. ¿Y por qué te fuiste al mar? Bueno, de chico yo siempre, digamos, me sentía atraído por el mar, por la costa que no conocía y bueno, mi sueño, y como te escuchaba que vos estabas diciendo, era viendo los fascículos de Cousteau que llegaban a mi pueblo en mi infancia, era algún día poder ser biólogo marino y trabajar con Cousteau en el Calypso, ¿no? Era la ilusión del chico. Sí, sí. ¿Y tú, Calypso? ¿Cómo? ¿Y tú, Calypso? Mi Calypso, ¿a cuál te referías? ¿A la balsa de tronco que construí? Sí, no sé si la mencionaste. La Ray Mapú se llamó esa, sí. Bueno, ese fue tu Calypso. Ese es tu Calypso. Ese fue mi Calypso, sí. Bueno, llegaste a Madryn. ¿Y ahí qué hiciste cuando llegaste a Madryn? Empecé a estudiar biología marina y durante los fines de semana y cuando no tenía clases, me iba de voluntario a la península a trabajar en cuestiones así que tuvieran que ver más, plantar carteles, limpiar los baños, arreglar cosas, ¿no? Era más tareas de mantenimiento como guardafauna voluntario, digamos, en esa época que la península no tenía la infraestructura que tiene hoy. Claro. Y en un momento, digamos, que me ofrecieron si me quería quedar como guardafauna permanente en una área que no tenía ninguna estructura, no tenía casa, no tenía nada, había que ir a hacer un poco de patria ahí en un lugar donde voy castigado por gente que iba a acampar o a pescar o no, digamos, un área protegida que es Caleta Valdés, que no tenía ninguna protección de la guardafauna. Me ofrecieron ese lugar, ese puesto, y bueno, si me animaba y los libros y sin pensarlo 2 veces me fui a vivir ahí en una casilla rodante. ¿Y qué pasó ahí con biología marina y con los que venías? No, después todo mi estudio, digamos, fue autodidacta, ¿no? Ya las orcas me fascinaban desde antes, era un animal que me resultaba muy intrigante y empecé, ya había leído bastante sobre las orcas y empecé a
ahondar ahí, sobre todo lo que había escrito en Orcas en ese momento estaba todo en inglés, así que Claro. me llegaban cosas y que estudiaba sobre las orcas tenía que traducirlo todo y aprender así también el inglés, ¿no? Que después me sirvió porque mis primeras armas así como maestros que tuve en el tema de las orcas específicamente en el Center for World Research, que fui ya 7 veces a trabajar a Estados Unidos, en la frontera con Canadá, la isla de Vancouver enfrente, bueno, estaba todo en inglés, digamos, ¿no? Entonces, fueron las dos cosas que me sirvieron para seguir especializándome como autodidacta, ya sin estudiar en la biología ortodoxa, para especializarme en mamíferos marinos y en orcas principalmente. Hay que estar permanentemente 2 años en una soledad casi plena absoluta, ¿no? Digo, debe haber sido fantástico por un lado, hoy viéndolo a la distancia, y por otro lado, digo, debe haber sido también... nunca te preguntaste, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿No viste? Como dice el poeta, el paisaje es un estado del alma, ¿no? Cuando estás bien y estás con un propósito, como yo tenía en aquellos momentos, 20 años de edad, y el propósito de relacionarme con la naturaleza, de investigar, de trabajar y de vivir eso, yo siempre viví cerca del campo. Para mí era todo felicidad, ¿no? Estar viendo ballenas, viendo orcas, viendo elefantes marinos, los zorritos que venían ahí a mi casilla, calambrias. Impresionante. Mi caballo al poquito tiempo que compré, que vos lo mencionaste, Rigel, que sigue conmigo, que tiene ¿sigue? 22 años. ¿Lo tenés? Está conmigo. ¿De dónde vino Rigel? Rigel, originalmente los padres de Rigel fueron comprados en la Sociedad Rural de Palermo en un torneo de estos de raza árabe, y se formó un aras acá, una familia acá patagónica, cerca de Madrid, y bueno, yo compré uno de esos potrillos, los hijos de esos caballos. Mirá vos. ¿Cómo fue, Roberto, en aquel momento, en aquellos años, ser guardafauna? Digo, ¿no? Porque no es lo mismo hoy que lo que era cuando 20 años atrás, donde estabas. Bueno, era duro, realmente tenías que tener vocación, y no solo de observador de la naturaleza y de convertirte en un intérprete por ahí en un nexo entre lo que vos veías y la gente que llegaba sin ninguna idea a saber, sino de todo arreglártelas, ¿no? Porque si te tocaba o necesitabas un kilo de manzanas o un paquete de fideos, sin ir más lejos, bueno, el almacén más cercano lo tenía a 100 kilómetros, entonces, y las rutas a veces se cortaban, era duro, entonces realmente la vocación, si no existía, no duraba ni una semana. Si quedaba solo, yo llegaba a estar solo cuando los caminos se cortaban por lluvia, a veces en la península, llegaba a estar solo más de un mes. Ahí y bueno, no cualquiera, ¿no? Pero requiere por ahí mucha vida interior, mucho compromiso y mucho, digamos, mantener el objetivo claro de qué es lo que querés. En esos años, donde empezaste a construir una relación, ¿la construiste la relación o fue netamente algo que sucedió? Bueno, la relación se construyó, ¿viste? O sea, para evitar, hablando a profundidad, hay que ser humilde, porque yo no construí nada por sí, o sea, por mí mismo. La iniciativa fue de las orcas. Claro. Sin querer en esa comunión que uno establece con la naturaleza, un poco porque querés y porque estás un poco predestinado, y otro poco porque no te queda otra, ¿no? Estás solo ahí en el medio de esa inmensidad. Se genera ahí un vínculo con todo lo que está alrededor, ¿viste? El vínculo con los zorritos, con los peludos armadillos, con el caballo. Probablemente sea tan importante como el vínculo que establecí con las orcas, pero lo que más llama la atención es la orca, porque es un animal, bueno, la ballena asesina, cerebros grandes, evolucionados, estructuras sociales complejas. Vos, más intrigante. Además de la orca, que ahora quiero hablar de eso, digo, lo nombraste vos, que había escuchado, vos le dabas de comer a los zorros, te hiciste amigo de los zorros también. Sí, antes que de las orcas. Antes que de las orcas fuiste amigo de los zorros, claro. Entonces, más vale que el zorro tiene siempre la predisposición natural a hacerse amigo de lo que le queda más cómodo, ¿no? Claro, entonces, sí. Le hicimos amigos mucho antes. La orca no necesita nada de vos. La orca realmente es más notable porque la orca no necesita nada del ser humano, y cuando se acerca y la puedes acariciar, meter la mano en la boca, o jugar con algas, que le largas el alga al agua y te la vuelven a traer, lo hacen porque quieren, porque les sobran. Pará, vos me estás con una lata de sardinas, ¿viste? No la necesitan. Roberto, vos me estás contando que le tirás alga como le tiro la pelota al perro, y que va y te la busca. Eso, ¿Me estás diciendo eso? Pasaba. Sí, eso pasaba.
Ah, es increíble, increíble. Pocos testimonios han quedado de eso, pero bueno, están en internet, hay muchas fotos, Sí, en sí, muchas está ocasiones, hay plegado. videos. Sí. Pero bueno, ten en cuenta que en esa época no había ni cámara. Los primeros 8, 9, 10 años que yo estuve Claro. con las orcas jugando en el agua, no había quien lo registrara. Estaba yo solo con mi arma y no tenía ni yo siquiera tenía una cámara de fotos. O sea que los últimos, los registros que hay de estas interacciones fueron después del 2000, realmente, o del 99, y esto ya empezó en el 93. Debe tener una satisfacción impresionante lo que se produce entre seres libres, ¿no? Como decís vos, una orca, un zorro, e interactuar y ser parte de ese juego. Digo, ¿por qué nació la armónica? Porque te gustaba ir a tocar la armónica y de repente te diste cuenta que tu público empezaron a hacer orcas. Claro, bueno, pero también hay una especie de malinterpretación, porque se cree que la orcas viene por el sonido de la armónica. Primero, toco malísimo. Mis amigos dicen que se acercaban a pedirme que calle. Segundo, si bien las orcas son animales sónicos y el sonido es una herramienta en el mar poderosa y todo lo que tenga que ver con el sonido llama la atención, especialmente de los mamíferos marinos, el vínculo se produce entre el hombre que está ahí solo y su comunión con la naturaleza, y no por lo que esté haciendo. Yo le tocaba la armónica, como a veces tiraba Pedrito Arago, le chiflaba o les hablaba, habrán visto en algunos de los videos, ¿Sí? y se establece ese vínculo que no tiene que ver con el sonido ni con la armónica en sí. Pero bueno, era como una ofrenda mía, alguna vez la armónica, otra vez le chiflaba, otra vez le hablaba, o le cantaba, otra vez nada, y sin embargo, cuando ocurría ese vínculo, esa interacción, ocurría espontáneamente sin necesidad de un instrumento. Claro, necesariamente se acercaban y listo, y punto. ¿Y vos le pusiste nombres? Sí, algunos nombres los puse yo, de orcas que iban naciendo, de orcas que no estaban identificadas, y otros nombres ya les habían puesto otros guardafaunas que habían trabajado con orcas 20 años antes que yo, que habían empezado en la década del 70. Entonces, bueno, las orcas que todavía yo podía identificar como aquellas orcas primeramente identificadas, seguían manteniendo el mismo nombre que tenían de antes, Mel, Bernardo, por ejemplo, Ishtar, y algunas nuevas que iban naciendo, Jazmín, Yaca, Agustín, por ejemplo, bueno, la íbamos bautizando yo con anuencia y de acuerdo con otros guardafauna que también trabajaban conmigo en el área, ¿no? Yo no tenía la prerrogativa de bautizarlas. Claro, bueno, y de repente te pasaste parte de tu vida y tuviste 15 años de permanencia y de estudio permanente, digo, ¿te das cuenta que te transformaste en un referente en este tema con respecto al tema orcas? Sí, bueno, estas son las cosas, viste, que ocurren sin que te las soñaste alguna vez, después te olvidaste de eso, claro. Y después te ocurren casi así sin querer, y cuando te acordar te transformaste sin querer en eso que alguna vez soñaste y que te parecía que iba a ser imposible, ¿no? Porque nada es casualidad, Roberto. Y bueno, hoy a diario es como decir, acá vienen, no sé, 300, 400.000 personas al año a visitar el área, y es realmente una satisfacción cuando ya mucha gente, muchos de los que vienen preguntan por mí, o me van a ver, o me ven ahí, hacen firmar algunos de mis libros, o sacan una foto conmigo, y más allá del ego, o de la cuestión personal de sentirte reconocido, que eso por suerte es algo que tengo bastante a raya, está la satisfacción de que vas transmitiendo un mensaje y que eso es lo que va quedando. Esa relación que vos nos contabas que la iniciaron ellas, que te sumaron, ¿continúa hoy en la actualidad? O sea, ¿estás permanentemente o ya Mirá, tu antes, trabajo de campo? hace unos años yo me vine a vivir más a Madrid y trabajo en las áreas cercanas acá a la ciudad, y voy menos a la península Valdés. Está prohibido la interacción por ley, pero bueno, todavía seguimos teniendo algunos encuentros, esto no lo cuentes, escondida, digamos. Y obviamente, aparte me imagino, digo, año tras año, poder vivir, esto de las orcas, esta transmisión de enseñanzas de madre a hija, ¿no? O de madre a hijo que tienen las orcas en la casa, en ese crecimiento, digo, y formar parte de eso con vos, digo, hay un nivel de confianza extrema entre el producto animal completo, digo, ¿no?
Sí, así confianza es una linda palabra para definirlo. ¿Hay algún problema con respecto al tema de las orcas? Digo, en estos años, pasaron más de 20 años, digo, contaminación, qué sé Mira, yo. problemas de conservación, si te referías a nivel especie, o si Sí. orca, que es una especie cosmopolita, que habrán unas, no sé, 100.000 orcas en el mundo aproximadamente, no se sabe bien el número, no están en peligro como especie. Pero las poblaciones locales, como esta, por ejemplo, las orcas de Península Valdés, podrían estar en peligro porque son poblaciones muy chiquitas, ¿no? La orca de Península Valdés, la residente, no pasan los 22 animales, 22 individuos, para toda la Patagonia Norte. Entonces, ¿qué pasaría si estas orcas por contaminación o porque les falta alimento se desaparecieran? El problema no es una cuestión biológica así de que desaparezcan las orcas, no vamos a perder a la orca como especie en el mundo porque desaparezcan las orcas del Chubut, pero sí estaríamos perdiendo algo quizá más importante, que es la cultura de unas orcas que tienen una cultura muy particular de caza de lobos y elefantes marinos por medio del varamiento intencional, y que transmiten esta enseñanza a los cachorros que van naciendo. Entonces lo que perdería la humanidad sería una cultura de alimentación que es única en el mundo, y por eso tenemos que preservarla. Claro, bueno, sobre todo, teniéndote como referente, no he leído tu libro, pero digo, en tu libro hablas de esto, ¿no? Sí, yo publiqué 8 libros hasta el momento, y todos mis escritos tienen como eje este tipo de cuestiones filosóficas, culturales, si se quiere, ¿no? Claro, sí. No solo de la cuestión biológica, técnica, que también las aborda, sino cuál es la importancia más allá de lo técnico, ¿no? Exactamente, digo, hay una experiencia y hay todo lo que te pasó en tu vida. Hoy, ¿cómo siguió tu vida después de este contacto con las orcas? Digo, en algún momento después ya formaste ya tu familia, te alejaste un poco, pero seguiste influyendo en todo este tema. Por algo sos el referente argentino. Digo, hay gente, sos parte viva. Digo, Roberto Búa se conoce en el mundo como el hombre que interactúa con las orcas. Sí, y hay gente que viene del mundo a querer conocer a Roberto Búa, a ver las orcas y a conocerte a vos, ¿no? O sea, eso sucede, lo sabemos, ¿entendés? O sea, ¿y cómo siguió tu vida? Bueno, eso te digo para una mañana de charla. Si querés, algún día me voy a Rosario, tomamos unos mates y la charlamos, porque no sería complicado tratar de resumir. Pero bueno, la vida mía es la vida de cualquier mortal normal, que te digo, el volverte conocido así a veces es una zancadilla para las cuestiones personales, familiares, y no tiene mucho más. Roberto, ¿me escuchás? Se nos ha cortado. En una nota bárbara, maravillosa, con Roberto Búa, quien es el gran personaje, gran guardafauna, quien comenzó sus estudios, que intentó estudiar, pero que de repente se dio cuenta que nada tenía que ver el estudio con lo que él quería. Y de repente, de un día para otro, en esa soledad absoluta, donde la única relación que tenía era con zorros, era con pingüinos, era con gaviotas, empezó a darse cuenta que él interactuaba y era uno más dentro de todo ese grupo, ese conjunto de fauna que lo rodeaba, hace más de 20 años atrás, donde no es lo que, por ejemplo, Península Valdés hoy en día, donde tenés sillones, baños de shopping, tenés de todo. Digo, en aquel momento era una casa rodante, él vivía en una casa rodante, y de repente empezó a interactuar con esos animales, primero con los zorros, nos contaba, donde compartían la comida con los zorros salvajes, y luego con las ballenas, y luego les empezó a dedicar canciones con su armónica. Según el mismo Roberto nos estaba contando, era muy malo tocando armónicas, y la interacción ha sido fantástica la que ha tenido. Hay millones de videos que, si ustedes buscan por YouTube, en youtube.com, van a encontrar poniendo Roberto Bubas. Y también, si ustedes entran en nuestro Facebook de Temas de Café Open Radio, ahí tenemos los videos más importantes de Roberto Bubas. Hay una síntesis de los videos más importantes de Roberto Bubas aquí en
en el Facebook nuestro de Temas de Café. O sin lugar a dudas, una muy linda nota, una muy linda experiencia y una linda historia de vida de Roberto Bubas hablando con Temas de Café.